¿Alguna vez te has preguntado quién es realmente Jesús? ¿Fue solo un buen maestro, un profeta o algo mucho más? Hoy vamos a embarcarnos en un viaje para descubrir la historia más grande jamás contada. La vida de aquel que dividió el tiempo en dos. Nuestra historia comienza no en un palacio, sino en la humildad de Nazaret. Un ángel, Gabriel, se le aparece a una joven llamada María con una noticia que cambiaría el mundo para siempre. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Aunque confundida, María aceptó con fe. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Por un decreto del César, María y su esposo José viajaron a Belén. Allí, en el lugar más humilde, en un pesebre, nació el Rey de Reyes. Los cielos se regocijaron, y ángeles anunciaron la buena nueva a unos pastores en el campo, quienes corrieron a adorarlo. Poco después, desde tierras lejanas, unos sabios, guiados por una estrella, llegaron para postrarse y ofrecerle regalos dignos de un rey. Pero la luz que trajo Jesús también proyectó sombras. El rey Herodes, celoso y temeroso, ordenó una masacre de niños en Belén para eliminar a este nuevo rey. Advertidos en sueños, José y María huyeron a Egipto, convirtiendo al niño Jesús en un refugiado. Tras la muerte de Herodes, regresaron a Nazaret, donde Jesús creció en sabiduría y estatura, viviendo una vida ordinaria y oculta durante casi 30 años, aprendiendo el oficio de carpintero de su padre José. Alrededor de los 30 años, Jesús dejó Nazaret y se dirigió al río Jordán, donde su primo Juan estaba bautizando. Cuando Jesús salió del agua, los cielos se abrieron, el Espíritu Santo descendió como una paloma, y una voz desde el cielo proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Este fue el inicio de su ministerio público. Pero antes de comenzar, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado durante 40 días y 40 noches. Allí, donde la humanidad había fallado por primera vez en un jardín y donde el pueblo de Israel había dudado, Jesús se mantuvo firme. Enfrentó al tentador con la palabra de Dios, demostrando su perfecta obediencia y preparándose para la misión que tenía por delante. Con su preparación completa, Jesús comenzó a caminar por las orillas del mar de Galilea. Vio a unos pescadores, Simón y Andrés, y les hizo una llamada simple pero poderosa: «Síganme, y los haré pescadores de hombres». De inmediato, dejaron sus redes y lo siguieron. Así comenzó a formar su grupo de 12 discípulos, hombres comunes a quienes transformaría en los cimientos de su iglesia. Jesús no enseñaba como los escribas de su tiempo. Hablaba con una autoridad que dejaba a todos asombrados. En el Sermón del Monte, revolucionó la comprensión de la ley, yendo más allá de la acción externa para enfocarse en la intención del corazón. Habló de amar a los enemigos, de no preocuparse por el mañana y de buscar primero el reino de Dios. Usaba parábolas, historias sencillas con profundos significados celestiales, para explicar los misterios del reino. Habló de un sembrador, de una semilla de mostaza que se convierte en un gran árbol, de un tesoro escondido y de una perla de gran precio, ilustrando el incalculable valor de pertenecer a su reino. Pero su ministerio no era solo de palabras, iba acompañado de obras poderosas. Los milagros de Jesús no eran simples espectáculos, eran señales que revelaban quién era Él y cómo es el reino de Dios. Sanó a leprosos con un simple toque, devolvió la vista a los ciegos, hizo caminar a los paralíticos y liberó a los oprimidos por espíritus malignos. Mostró su poder sobre la naturaleza al calmar una violenta tormenta con una sola orden: «Calla, enmudece». En 2 ocasiones, alimentó a miles de personas con solo unos pocos panes y peces, demostrando que Él es el proveedor de toda necesidad. Y lo más asombroso de todo, perdonó pecados, un acto que solo Dios puede hacer, mostrando que su misión principal era la restauración espiritual del ser humano. A medida que su popularidad crecía, Jesús comenzó a revelar su identidad de formas cada vez más explícitas.
declaró: «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre». Dijo: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas». Y en una de sus afirmaciones más contundentes, proclamó: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí». Dejó clara su misión, el propósito central de su venida. No buscaba poder terrenal ni reconocimiento. Él dijo: «El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos». Todo lo que hacía y decía apuntaba a la cruz, al sacrificio supremo que estaba a punto de realizar. Llegamos a la última semana de su vida en la tierra, una semana que cambiaría la historia para siempre. Comenzó con su entrada triunfal en Jerusalén, montado en un pollino, cumpliendo una antigua profecía. La multitud lo aclamaba con ramas de palma, gritando: «¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor!». Parecía el clímax de su popularidad, pero Jesús sabía lo que le esperaba. Pocos días después, en un aposento alto, compartió una última cena con sus discípulos. Tomó el pan, lo partió y dijo: «Este es mi cuerpo, que por ustedes es dado». Luego tomó la copa y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama». Instituyó así la cena del Señor, un recordatorio perpetuo de su sacrificio. Esa misma noche, fue al huerto de Getsemaní a orar. La angustia que sintió fue tan intensa que su sudor era como gotas de sangre. Oró: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». En ese momento de sumisión total, fue traicionado con un beso por uno de sus propios discípulos, Judas, y arrestado. Lo que siguió fue una farsa de justicia. Fue llevado de un juicio ilegal a otro, ante los líderes religiosos y luego ante el gobernador romano, Poncio Pilato. Fue acusado falsamente, golpeado, escupido. Los soldados romanos se burlaron de él, tejiendo una corona de espinas y colocándola en su cabeza, vistiéndolo con un manto púrpura y aclamándolo sarcásticamente como rey de los judíos. Finalmente, a pesar de que Pilato no encontró culpa en él, cedió a la presión de la multitud y lo condenó a la crucifixión. Jesús fue forzado a cargar su propia cruz por las calles de Jerusalén hasta un lugar llamado Gólgota, el lugar de la calavera. Allí lo clavaron en la cruz entre dos ladrones. Mientras sufría una agonía indescriptible, sus palabras no fueron de odio, sino de perdón. «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Desde la cruz, cuidó de su madre, prometió el paraíso a un ladrón arrepentido y, finalmente, clamó: «Consumado es». Inclinó su cabeza y entregó su espíritu. En ese instante, el velo del templo que separaba a la humanidad de la presencia de Dios se rasgó en dos de arriba abajo. El camino a Dios estaba ahora abierto para todos. El viernes, su cuerpo fue bajado de la cruz y colocado en una tumba prestada. Una gran piedra fue rodada para sellar la entrada, y guardias romanos fueron puestos para vigilarla. Sus seguidores estaban devastados, sus esperanzas destrozadas. La oscuridad parecía haber ganado, pero la historia no termina aquí. La historia apenas comenzaba. El domingo por la mañana, muy temprano, unas mujeres fueron a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús. Pero al llegar, encontraron la piedra removida y la tumba vacía. Él no estaba allí. Un ángel les anunció la noticia más gloriosa. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Jesús había vencido a la muerte. Ni la piedra, ni el sello romano, ni el poder de la muerte misma pudieron contenerlo. Durante los siguientes 40 días, se apareció en múltiples ocasiones a sus seguidores. A María Magdalena en el jardín, a Pedro, a 2 discípulos en el camino a Emaús, y a todos sus discípulos reunidos en el aposento alto, mostrándoles sus manos y su costado heridos. En este tiempo, les enseñó sobre el reino de Dios, y les dio la gran comisión: ir por todo el mundo y hacer discípulos.
Les prometió que no los dejaría solos, sino que enviaría al Espíritu Santo para empoderarlos y guiarlos. 40 días después de su resurrección, llevó a sus discípulos a un monte cerca de Betania. Allí, mientras los bendecía, fue elevado al cielo y una nube lo ocultó de sus vistas. Mientras miraban fijamente, 2 ángeles se aparecieron y dijeron: «Este mismo Jesús, que ha sido tomado de ustedes al cielo, así vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto ir al cielo». Y así llegamos al final de nuestro relato, pero no al final de la historia. La vida de Jesús no es simplemente un evento histórico para ser recordado. Él no es una figura del pasado. Está vivo hoy. Su vida perfecta fue el ejemplo que no pudimos seguir. Su muerte sustitutiva fue el pago por nuestros pecados que no pudimos pagar. Y su resurrección victoriosa es la garantía de nuestra propia vida eterna. La pregunta más importante que cada uno de nosotros debe responder es: ¿quién es Jesús para ti? Él te ofrece el regalo gratuito del perdón y una nueva vida. Te invita a una relación personal con Él. La pregunta resuena a través de los siglos. ¿Lo reconocerás como tu Señor y Salvador? Tu respuesta a esa pregunta lo cambia todo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si esta historia ha tocado tu corazón, te animamos a compartirla. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido que inspire tu fe. Que la paz de Dios sea contigo.